Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos, escribió Jorge Luis Borges. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos nuestra memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia de la historiadora y amiga Thalía Montes Resinas. El tema de hoy es la presentación de 2 libros que ella hizo, pero sobre todo de su trabajo en ese laberinto que es el archivo histórico del Museo Nacional de Historia. Porque es paradójico. Y ahorita voy a decir por qué. Bienvenida, Thalía. Muchas gracias, Salvador. Buenos días a todos. Decía yo que es paradójico porque un museo, Thalía, es una casa de la memoria. Uh-huh. Y resulta que en uno de sus rincones no tiene memoria. Uh-huh. O la tiene y no la usa. Y entonces lo que has estado haciendo es descubrirnos a nosotros mismos nuestro rostro. Platícanos, Thalys, cómo trabajas en el Museo Nacional de Historia y cómo fuiste a dar al archivo histórico del museo. Pues antes de entrar al museo, a trabajar en el 2009, habíamos escuchado, yo estaba trabajando primero en la Dirección de Estudios Históricos y luego en la Fototeca de Monumentos Históricos, y se hablaba de manera muy difusa del archivo histórico del Museo Nacional de Historia, pero muy con los límites poco claros. Uh-huh. Entonces, cuando entramos a trabajar al castillo, que entramos en esa generación, entramos Rosa Casanova, la arqueóloga Lourdes López Camacho y yo, empezamos a trabajar las colecciones, que era el sentido por el cual estábamos ahí. Pero parecía que estábamos inventando el hilo negro, que no había nada atrás de trabajo y no era creíble eso, porque pues, el museo ya fue inaugurado en el 44, entonces, pero no entendíamos por qué no había. Y que había nada más algunas publicaciones, algunos ficheros, etcétera, sí. Pero básicamente tenías una gran laguna. Uh-huh. Y empezamos a ver empezamos a trabajar y una parte importante es hacer comunidad en el museo. Creo que esa parte ha sido fundamental para entender el archivo y para volver a armar el archivo, hacer comunidad con los compañeros. ¿Qué quiere decir eso, Thalys? Pues trabajar con ellos. Que son de otras áreas. Con todas las áreas, como museo, restauración, de colecciones, los compañeros de museografía, todas las áreas, administración. Trabajar día a día con ellos en el sentido de que uno trabaja en un museo y nunca es un trabajo solo, siempre es de mucha gente, para lo que uno hace necesita uno de todo. Entonces ellos se daban cuenta que estábamos buscando documentación y entonces poco a poco, no fue inmediato, poco a poco dijeron, ay, aquí hay este material. Acá hay este otro material. Y entonces, de la mano de Rochi Casanova, empezamos en una área, reunir todo lo que los compañeros iban diciendo. Por aquí hay, por aquí documentos. Hay. Documentos. Hubo un momento muy importante que fue que Depósito de Colecciones nos dijo, nosotros tenemos una serie de empastados que es el archivo histórico. Y nos lo cedieron junto con un legajo muy importante de documentos sueltos. Y en el área de investigación también había una parte muy importante de documentos empastados y de documentos sueltos. Otra parte, estaban regadas por todas las áreas de Lina, no todas en las mejores condiciones, porque no todas las áreas de Lina tienen las condiciones adecuadas, ¿no? Para contener este papel. Entonces, poco a poco
nos fueron los compañeros cediendo material y te voy a ser honesta y lo vamos a decir al aire. Yo sí les dije a los compañeros, yo me voy tales días a las 4:30, apago la luz en la oficina y si aparece al otro día material, no voy a preguntar. Y pues fue apareciendo así. Así, y más si es impresionante porque abres la oficina y de repente ves material y dices, ¿y esto de dónde salió? Pues no, yo prometí no preguntar. Y así fue fotografías, materiales empastados, legajos de material suelto que los compañeros fueron dejando. Entonces, lo primero que hicimos fue necesitamos saber qué es lo que tenemos. Uh-huh. Y pues a ojearlo primero, qué es el universo de lo que estábamos hablando, y estábamos viendo que teníamos mucho material de la historia de las colecciones. Y claro, entender que las colecciones llegaron con sus materiales documentales de procedencia, de estudios. Entonces empezamos a organizarlos y sí, a meterse a algo que no estábamos acostumbrados, ni Rosa Casanova ni yo, que era la archivística. Claro, y meterse a documentos donde hay dictámenes y la llegada de piezas al castillo de Chapultepec. Uh-huh, uh-huh. Pero tú no eres una archivística, tú eres historiadora. Platícanos un poco de ti. Déjame meterme tantito en tu mente y en tu corazón para que nos cuentes quién eres y que sepamos por qué el destino te llevó al archivo histórico con Rosa Casanova. Pues yo estudié antropología social en la ENA y ingreso a trabajar a la Dirección de Estudios Históricos con un proyecto que era trabajar el archivo de concentración del INAH, porque el instituto tenía en el 2001 el proyecto de hacer el directorio histórico de investigadores. Okay. Y entré a trabajar a esta nave impresionante, una fábrica textil que se convirtió en el archivo de concentración del instituto que estaba en Azcapotzalco, y a ver los expedientes de los trabajadores del INAH. Y ahí empezamos a abrir cajas enormes. Estaba joven y podía cargar cajas. Y empezamos a reportar que el instituto tenía en su centro de documentación material antes del 44. Y entonces, ¿cómo? Pues sí. En el archivo de concentración hay material antes del 44. Pero, por supuesto, porque existía el antecedente del Museo Nacional. En el Museo Nacional, Departamento de Historia. Exactamente. Porque lo que tenemos que entender es que en el decreto de origen del INAH está la creación del Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, pero no están inventando el museo, uh-huh, sino lo que están haciendo es separar las colecciones de historia de las de arqueología, que fue un experimento intelectual muy interesante y que cuando tú te asomas y ves el origen de eso, empezamos a entender muchas cosas. Uh-huh. Por lo pronto, los criterios de los historiadores. Sí. Y ahí Ruth Alboleida me dice, investigadora de la Dirección de Estudios Históricos, que le mandamos saludos a Ruth, a Veracruz, que también fue directora de Estudios Históricos, que escogiera un tema, aparte de identificar a los investigadores, escogiera un tema para mí de investigación. Y yo dudé en 2 líneas, porque hay mucho material de los inspectores de monumentos artísticos e históricos, que la figura se creó en el 16, y también mucho 1916. Sí, y 1916, perdón, sí. Y mucho material de arquitectos. Okay. Pero impresionante, la participación de los arquitectos en la formación del instituto es muy importante. Fíjate, estás tocando un punto que los historiadores pasamos por alto, que es la estructura física a donde van a dar papeles, personas y estudios. Sí. Y la responsabilidad legal del INAH en cuanto a la defensa del patrimonio construido, uh-huh, porque se nos olvida que nace de una polémica con el estado de Oaxaca, que quería quedarse con sus monumentos arqueológicos e históricos. Entonces hay una polémica en los años 30, si no estoy mal, uh-huh, y decide la Suprema Corte, deciden que la Federación está por encima de
de los estados y por tanto todos estos monumentos son responsabilidad del INAH. Y eso, si no están los arquitectos, nunca hubiéramos podido hacerlo. No hubieran podido hacerlo los arqueólogos, no hubieran podido hacerlo los historiadores, tenían que ser los arquitectos y la parte legal del INAH, que también se nos olvida que existe. O sea, estás encontrando, no el hilo negro, Talía, estás encontrando el mar negro y hay que navegarlo. Y pues me decido, no fue fácil la decisión. Claro que no, híjole, qué bonito. Entonces decido irme por los inspectores de monumentos y rescatando la figura, cómo se formó, quién nos encabezaba, qué hicieron, y empecé a darme cuenta que los inspectores señalaban inmuebles históricos donde se iban a albergar museos, iban a ser museos. Y entonces de la mano de eso empezaba la selección de colección, reunir colección, destinar vocación para algunos inmuebles para crear museos, no nada más en la Ciudad de México, sino ya en el resto de la República. Entonces andaba yo entre museos, los inmuebles históricos, la mayoría del siglo XVI, XVII, y la figura de investigadores, que no era investigador, primero era profesores en el museo, y cómo va a ir cambiando sus tareas y sus líneas de estudio, dónde se iban a trabajar. Entonces esa parte fue muy rica. Y pues viene la convocatoria para el museo y era trabajar, la convocatoria era trabajar los sellos, la colección de sellos del Museo Nacional de Historia. Ok. ¿De qué universo estamos hablando? De 500 piezas. Ok. Fabulosas. Fíjate, después de estar en el archivo gigantesco, era trabajar 500 sellos. Sí. Bueno, sí. Partía de haber sido miel. Y más, yo me sentía con cierta confianza porque yo había trabajado a quien me antecede en el trabajo de esa colección en el Museo Nacional, que es un pintor que también fue inspector de monumentos y que fue el responsable de la curaduría de arte industrial retrospectivo, después se llamó Etnografía Colonial, que fue toda la colección que fue a parar al Museo Nacional de Historia en el 44, que fue Antonio Cortés Vázquez. Entonces yo Antonio me sentía... Cortés Vázquez. Entonces yo me sentía cómoda con eso. Apunta bien ese nombre, Sí. porque son de estos personajes olvidados a los cuales les debemos agradecer Sí, tanto. sí. Y no lo agradecemos porque no los reconocemos, pero están ahí a nuestra espalda. Entonces yo me sentía con cierta confianza porque sabía todo el antecedente de cómo se había conformado la colección, porque él le tocó recibir la colección que es la colección de Alcázar, de Ramón Alcázar. A él es uno de los peritos que le toca trabajar la colección. 1916. 16 y 17. Sí. Entonces yo me sentía con cierta confianza, pero sabía que tenía mucha competencia, y más porque muchos iban a trabajar las armas. Entonces dije, bueno, la mayoría se va a ir por armas, van a dejar los sellos. Y entonces yo me fui por lo que pensé que casi nadie iba a trabajar, que iban a hacer los sellos. Y me quedo con la plaza, gano la plaza en el 2009. Y te soy sincera, a la vez, en mi primer día de trabajo, no me subí ni en coche ni por el elevador, sino me fui subiendo la rampa, recordando a Antonio Cortés, ¿no? Y diciéndole, híjole. Esto se lo debemos a usted, Sí, Antonio. Sí. Y déjame entonces ya entrar a tema. En este libro que hiciste, Memorias de un Museo, que hiciste con Rosa Casanova, uno de los personajes más importantes es Antonio Claro, Cortés. porque la colección que él estudió, que es etnografía colonial hasta 1936, con una suerte de volver a entender la colección, va a llegar al Museo Nacional de Historia, y su sucesor, que va a ser Federico Hernández Serrano, Que fue museógrafo. que fue un gran museógrafo, él le va a poner colección de arte. Hizo un catálogo, Federico, ¿no? Recuerdo por ahí alguna de publicación pintura. de pintura, claro. Sí, de pintura. Y es un personaje, a mí me cuesta trabajo, Federico, porque Antonio Cortés muere en 1936 y entonces él era su pupilo y se queda con todo lo que él había trabajado.
y no dice, él no va a decir abiertamente que es heredero del Museo Nacional y de Antonio Cortés. Él nunca lo va a decir después en su trabajo. Pero es un personaje que falta mucho por estudiar porque él va a participar en la formación del Museo de la Galería. Sí. Va a ser el que funda y el primer director del Museo de la Ciudad de México. Va a crear el Museo de Arte Religioso atrás de la catedral, que ya no existe, pero fue ese museo. Él hace la selección de mucha de la colección que tenemos ahora, que tuvimos en el Museo Nacional, y para nutrir otros museos como el de Saltillo, el de Monterrey. O sea, la figura, Virreinato. Sí. Y también participa en la creación del Museo Nacional de Antropología, también en la selección de colección. Entonces es un personaje bien interesante y hay una idea de él. Por lo menos, no sé si sea de él solito, pero sí la bandera, espacialmente, que lo vemos reflejado en el Museo de Antropología, y lo tuvo el castillo, que en la parte de abajo de sus museos, son la parte de historia, y la parte de arriba es lo contemporáneo. Esa división espacial y de lógica y de discurso es de él en gran medida. De Federico. Sí. Ahora déjame decirle a nuestro auditorio que Federico Hernández Serrano es, digamos, la semilla de una estirpe de trabajadores importante en el Castillo de Chapultepec. Yo entré en los años 70 al Museo Nacional de Historia, luego pasé de estudios históricos, y en los 90 dirigí durante 3 años el Castillo de Chapultepec, y el jefe de los museógrafos real, porque había una jefa que era Antonia Cantú, pero el líder era su hijo, Leopoldo Hernández. Sí. Tremendo, déjame decirle, era sí. tremendo, travieso, juguetón, buena persona y trabajador. Y ahora el fotógrafo del Castillo de Chapultepec es el nieto de don Federico, un espléndido fotógrafo, que es autor de muchas de las fotografías que están en estos 2 libros. Sí. Y que nos han dado oportunidad, junto con el área de difusión, de tener una fototeca con cosas que ustedes han escogido, los curadores, de primera. Y con Leonardo Hernández, el fotógrafo, ¿te acuerdas? Estábamos en pandemia y te pedí, déjame ir a trabajar. Al museo no hay nadie, está fabuloso, y atender al museo para uno solito fue una delicia. E iba Leonardo iba a trabajar, y le dije, Leo, pues estamos en pandemia, no sabemos qué siga, pero tenemos varias cajas de foto pendientes. A mí me da vértigo abrir esas cajas. Le digo, si tú me ayudas, lo hacemos. Y desde el 21 empezamos a abrir las cajas de fotografía, que fue antiguas. Sí, fue el material de la fototeca del museo. Ahora entiendo, a partir de estudiar los documentos y la historia del archivo, que lo primero que se desmantela en el museo fue la fototeca. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Estamos hablando de la fototeca, no de las piezas de fotografía que son parte de la colección, sino de nuestra memoria como museo. Es decir, quiénes eran los que trabajaban ahí, cómo estaban las salas, el tipo de fotografía que se tomaba de los objetos, en general blanco y negro. No había una intención artística, sino más bien de testimonio. Y entonces el problema es que alguien, a lo mejor fui yo, no creo, cuando empieza a desmantelarse esto, porque hay una reorganización, no fui yo, en realidad esto es en los años 70, hay un cambio de mentalidad en la vocación de Lina, que trajo cosas muy buenas, pero también trajo un olvido gigantesco. Y es eso lo que has estado recuperando en el archivo histórico. Y entonces sí, lo primero que se desmantela es la fototeca. Y lo que dices sí lo hemos visto en estos años de revisar el archivo. Sí hay varias variables como el cambio de generación. Sí. En los 70 sí viene una nueva generación, 70s, 80s, muchos llegan en los 80s, 85,
llegan y no hay, pareciera que con el archivo, tanto el fotográfico como el documental, no hay un pase de estafeta. Entonces la gente no sabe que, o sea, sí escucharon o ya no les tocó verlo. Entonces cuando yo platico con los trabajadores me dicen, no, a mí ya no me tocó, o les tocó a medias. O sea, hay un problema ahí, sí, de cambio, de que entra nueva gente y los materiales se dispersan. Y fíjate, entra nueva gente, entre esos ahí sí yo, con ideas diferentes. Nuestra idea de historia ya no era la de la historia patria, sino la de la historia social, por leer y por ser discípulos de una línea marxista en la historia, el materialismo histórico por un lado, pero por otro lado los anales y años después las mentalidades. Lo que hace es que hay un extrañamiento con los objetos. Entonces yo tengo un objeto de los tuyos, ya sea un rifle, ya sea una máquina de escribir, ya sea alguna cosa de tecnología, un sello, y de lo que yo estoy hablando es de la circunstancia histórica y no de la pieza. Y tú lo que has estado haciendo es recuperar la historia de la pieza. Déjenme, les voy a contar rapidísimo una anécdota que tengo con Thalía. Y es un pendiente que vamos a hacer. Hacer un día una pequeña exposición o un pequeño video sobre los resortes. Cómo el resorte, que es parte de la curaduría de Thalía en tecnología, ha cambiado todo. El mismo resorte servía para una máquina de escribir que para un rifle. Que para un reloj. Por eso se llaman Remington. Sí. Y lo mismo sirve para un reloj. Para una caja de música. Una caja de música. Para una bicicleta. Para todo lo que quieran. Los resortes en realidad se volvieron un instrumento mecánico que entra en el área de tecnología y hasta que no entró Thalía no nos dimos cuenta de la relación que había. Porque yo veía un Remington y hablaba de historia militar, o veía una máquina Remington y decía es la número 4 y lo que me interesaba era el teclado o los documentos que pudieron haber salido ahí de políticos y no la pieza en sí. Entonces lo que tú viniste a hacer, Thalía, y eso sí se lo debo decir, es revolucionar al grupo de investigadores porque regresaron a la historia de las piezas, que ese es el tipo de historiador que requiere el museo. Un historiador que se dedique a la historia de las piezas y a la historia del gusto, no a la historia general. Para eso están los de estudios históricos y les preguntaremos. Así que regresamos a lo que tú sí hiciste, que fue empujarnos nuevamente a recuperar esta memoria y una idea de la historia que habíamos roto. Lo que se ve en el archivo es que obviamente el museo tiene una vocación. Y al no tener el documento se pierde, no se ubica esa vocación, que es que estamos cuidando. Claro. No cuidamos todo por todo. Se cuida la pieza, el objeto, porque fue de perenganito, no porque sea bonita, sino porque era de perenganito, o porque explica algo de la historia. Entonces, el documento, el ver su procedencia, si lo donaron, lo compraron, que eso también es bien interesante, el proceso de ingreso a la colección, porque habla de una política institucional o un interés de gobierno para apoyar que ingresa o no a los acervos. Entonces, esa parte es bien, bien interesante. Entonces, va entendiendo uno el objeto. Y pienso que es entender la historia de las cosas, es el sentido del objeto. Es como si me hubieran quitado mi memoria y hoy aparezco y pueden decir algo de mí por cómo me he visto, por cómo hablo, por cómo me peiné. Sí se puede decir algo. Sí, y sí sirve. Pero si yo les platico, ¿no? Cómo llegamos aquí. Entonces hay cosas más ricas. No es que el objeto en sí no te pueda decir nada por sí mismo. No, sí funciona. Sí. Pero hay cosas también, de cómo llegaron. Sí, que nos ayuda mucho a entender un museo. Y entre otras cosas está tu trabajo con los relojes. Una colección de relojes que entiendo yo, ¿me puedes, por favor,
corregir, pero que es de los museos públicos de Latinoamérica la mejor colección Sí. de relojes históricos. Yo llego a los relojes porque estaba trabajando las armas y las más antiguas, las de sílex, y estoy viendo quién arreglaba las armas de sílex. Las armas de sílex quiere decir que Con tienen chispa. una piedrita, pegaba una chispa y entonces le daba el fulminante y salía. Y entonces empiezo a ver que quienes arreglaban esas piezas pues eran los relojeros. Dije, a ver, ¿cómo que los relojeros? Ok. Ajá. Porque son mecanismos muy finos. Entonces se los mandaban a arreglar a los relojeros. Entonces digo, ¿cómo que los relojeros? Y entonces me meto al ámbito de los relojeros y veo que mucho del avance de los relojes se va a ver reflejado en las armas. Y entonces empiezo a ver qué tenemos de relojes. Y hacer un paneo de la colección de relojes es un paneo por la historia de la tecnología a nivel mundial. Ujú. Porque tenemos relojes españoles, ingleses, franceses, con diseño, con una presencia de los diseños y de la manufactura y de las cajas artísticas impresionante. Vamos a ver el desarrollo del vidrio, del metal, de los esmaltes. Esto es una locura lo que se puede encontrar en los relojes, pero también eso está en las armas. Ujú. Entonces, es esto que es bien lindo, que la tecnología no es que uno invente algo, sino uno trae mucho conocimiento de mucha gente para hacer algo. Sí, claro, eres heredera de... Sí, y eso me gusta, por eso también los archivos, Ok. porque se da uno cuenta que no me estoy inventando el hilo negro de nada. Y eso se siente bien, que hay mucho trabajo atrás, Ujú. mucho. Claro, porque te sientes parte de un Heredero linaje. claro, Sí. sí, bien bueno. Eso Pero sí. ahora vamos a entrar a una parte que es menos luminosa. Encuentras los archivos después de que se dispersaron fotografías, etcétera. Los archivos son entes físicos Ujú, y el castillo de Chapultepec está sobre un cerro llorón. ujú. Ese papel tiene muchísimos problemas de restauración, de conservación, Sí. Platícanos qué universo de enfermedad te encuentras con los archivos nuestros. Mira, el primero, voy a desviarme para responder esta pregunta. Desvíate todo lo que quieras. Cuando se saca la colección del Museo del Prado porque va a ser bombardeada en La guerra civil. Exacto, se decide sacar la colección de pintura. Ujú, ujú. Esto se ha hablado mucho de que se privilegia patrimonio, ¿no? La pintura es más importante que la escultura y que otras, ¿no? Pienso que lo mismo le pasa a los archivos. No ha llegado el momento. Si bien ya ahorita tenemos una ley que privilegia e indica que hay una responsabilidad y hay que cuidar los archivos, todavía nos cuesta trabajo el apreciar el documento y saber que es importante. Todavía falta. Porque no hay la distancia. Todavía yo recibo un oficio y lo que quiero es resolverlo y lo meto ahí en un expediente y tan. No estoy pensando a futuro que eso se va a ir a un archivo de concentración histórico para que historiadores del futuro sientan que son parte de un linaje. Exacto. Entonces, cuando creo espacios, un museo, una institución, lo que sea, sí planeo un espacio para la cafetería, si bien nos va, las áreas de trabajo, los baños, ¿no? Todo, pero no para un archivo. Y todos los espacios, todas las instituciones, los museos, todas las áreas, que todo necesitamos un espacio para el archivo. Claro. Y no los tenemos. Y no tenemos ese espacio, y más porque son entidades que crecen y crecen y crecen, y si las organizamos, pues crecen más. Claro, se vuelven un mar. Sí, y es infinito, no va a acabar, no acaba. Entonces, como todavía no tiene ese nivel de aprecio y de decir es importante y es necesario, pues no, los museos no tienen su espacio para su archivo. Entonces, el museo, el castillo tampoco nació con ese espacio para un archivo. Porque sabes que, Thalys, te lo digo, digamos, de este lado del escritorio, porque te ocupa más lo urgente Sí.
que lo importante. Entonces, si un fin de semana recibes 40,000 personas, claro que lo que más me importa es el baño. Y la rampa, y la seguridad, y las vitrinas. El archivo está en el lugar 35, lo cual no quiere decir que no esté, pero al llegar al lugar 35 lo dejaste abandonado. Hubo un personaje, y lo van a ver en Memorias, que falta mucho todavía por trabajar, que porque nada más llegas hasta los 80, sí, ¿verdad? Que 70 y un poquito coqueteamos 80, pero ya muy poquito, que es Felipe Lacouture. Ah, sí. Él fue director del museo entre los 60 y 70. Entre 76 y 76 y 82 sí. fue Aquí lo director. tenemos apuntado. Él falta trabajarlo porque él sí vio importante el cuidado de los documentos que generaban todas las áreas y creó el centro de documentación, y que ese trabajo, esta idea de que los documentos son importantes y más en el caso de los museos, y lo podemos encontrar ahora reflejado en la Coordinación de Museos y Exposiciones, porque ellos sí conservan este centro de documentación y la salida y compartir, ser generosos sin compartir la experiencia de los museos, y el resultado es Gaceta de Museos. Pero fíjate, vamos ahorita a llegar a Gaceta de Museos. Fue una política institucional porque al mismo tiempo Enrique Florescano, director de estudios históricos, creó un centro de documentación en la D. Vamos a la mitad del programa. Permíteme hacerle un llamado a nuestro auditorio para recordarles que el tema en esta ocasión es Memorias de un museo. Y contamos con la presencia de la historiadora Talía Montes Resinas, historiadora del Castillo de Chapultepec, quien es además la exploradora y aventurera en los archivos del museo, y encontrando los recovecos que hay que recuperar en la memoria y saber cuáles son nuestros faltantes. De eso estamos aquí platicando. Un poco disperso, pero así son las pláticas, ni modo. Entonces, Talis, está el centro de documentación, y después el arquitecto Lacouture hace la Gaceta de Museos, que es un órgano importante de difusión de museos. Es de difusión, sí, pero yo sí digo de generosidad completa, porque es convocar las experiencias de los trabajadores, plasmarla en la revista y que otra gente aprenda de los errores, de cómo lo hicimos, cómo fallamos o lo bien hecho. Es un trabajo de Lacouture que planteó, sí, la generosidad en la experiencia del trabajo, tanto a nivel INA, nacional e internacional. Así inició la revista. Sí, yo me acuerdo de esa revista cuando era coordinador nacional el profesor Miguel Ángel Fernández, a quien por cierto la revista le dedica un número, y estaba el don Felipe Lacouture, ya un hombre grande, con las hermanas Campos Vela, haciendo pues un poco artesanalmente esto que acaba siendo benemérita. La Gaceta es una revista benemérita del INA. Sí. Déjame regresar al archivo y déjame regresar a algo que tiene que ser una suerte de autocrítica, pero también la manera como estamos proyectando la renovación de nuestra memoria. Tiempo y mundo, diría Stefan Zweig, que es, abres los archivos y encuentras que están llenos de hongos, que ya no se ven, que ya no sirven, y que además es peligroso tenerlos. Platícanos un poco eso, y qué cosas sí has podido recuperar, qué cosas hay que meter a restauración y qué cosas hay que desechar. En el libro Memorias de un museo van a encontrar los materiales que estaban dispersos en el museo, pero que estaban en condiciones de consulta, no estables, sino de consulta. ¿A qué me refiero? Estaban resecos o estaban húmedos, con polvo, pero que no causaban un serio conflicto o problema para la consulta, así con cubrebocas, guantes, pero se puede consultar ese material. Al no estar en condiciones de una temperatura estable, entonces yo digo que se estresan. Entonces, en época de calor, se deshidratan, llega el tiempo, como esto, llega el tiempo de humedad y se llenan de humedad. Entonces, se estresan constantemente durante todo el año.
uno lo percibe por el olor, por tocarlos. En esta época va a ser flexible. En primavera lo vamos a ver muy secos, entonces hay que trabajarlos con mucho cuidado. El material muy frágil ya se digitalizó, ese ya lo tenemos digitalizado para que no lo manipulemos. Falta que pase a su proceso de restauración para que dure más tiempo, más años y que otras generaciones lo consulten. El documento físico. Pero ya tenemos material, el soporte digital. Lo cual queda abierto o quedará abierto muy pronto a quienes quieran investigar sobre el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. Y este último 2 años, ahí le doy todo el crédito a la compañera restauradora Elia Botello, que al hacer un recorrido por el museo en el proceso de fumigación, ubica material. Ella es restauradora del Museo Nacional de Historia. Ubica material que fue colocada en el área de bombas del museo. Ajá. Híjole, entonces... muy húmedo. Sí, ahí igual le doy todo el crédito al administrador, a Edgar Torres Esperanza, el administrador del museo, que inmediatamente solicitó se sacara. Se sacaron 350 cajas tamaño AGN de material. Archivo General de la Nación, cajas propiamente para archivos. Sí, y material de 1910 al 2006-2007. Sí. Obviamente mucho del material sufrió serios problemas de hongos. Entonces tenemos material que está clasificado con riesgo sanitario. De ese material no vamos a poder hacer nada, pero se está deshaciendo, ya no podemos hacer más. Pero, como dicen, de lo perdido lo encontrado. Y pudimos apartar el material que es propiamente archivo administrativo, que tendrá su vida útil dependiendo de los años que lo ocupe el museo y de las leyes que atienden a los archivos administrativos, pero recuperamos mucho material de archivo histórico. Que entonces en esta parte estoy feliz de la vida porque tenemos material de 1903 hasta ahorita ubicado, hasta los 80s, que son, obviamente antes del 44, es información de las colecciones, cómo llegaron, cómo se formó el museo, todo el periodo previo, desde el 37, los dictámenes de selección de obra, cómo pensaban el museo, quiénes participaron, y luego tenemos del 44 a los 80, que es fabuloso, que es ingreso de nuevas colecciones, donaciones, tenemos mucha lista de donaciones, y tenemos los expedientes de las exposiciones. Muy bien. Tanto temporales, permanentes y las llamadas piezas del mes. Entonces, eso está siendo fabuloso. Vamos lento, porque sí, como no está estable el material y tiene serios problemas de hongos, entonces nos tenemos que disfrazar, ¿no? Cubrirnos. Claro. Y no es muy fácil, no es cómodo, no es fácil. Cubrebocas, doble lentes, todos cubiertos, y manipularlo no es tan ágil. Vamos lentos, pero poquito a poquito. Nada más para ubicar un poco a nuestro auditorio. Material de 1903 es antes de la fundación del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, que se funda en 1910. Sí. En general, los historiadores siguen siendo los mismos. Lo que cambia es tanto la denominación y los alcances del museo. Sí. Ese mismo museo de 1910, en el 39, se convierte en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y cuando hablas del 44, es cuando abre el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. Entonces, tienes archivos que te permiten una genealogía. Sí. Y como de esa genealogía forma parte de la colección, entonces podemos rastrear la colección. Ah, por eso eres feliz. Sí. Y por eso pudimos sacar en gran medida el libro de sillas presidenciales. Vamos a platicar tantito ese de sillas presidenciales. Cuéntanos qué es ese libro. A veces digo que las piezas nos persiguen, o como también dicen, el que busca encuentra. Pero no, en este caso de sillas presidenciales, las piezas nos siguen. Entonces, tú me echas al ruedo en el 2011
con la exposición Hombres a Galope. Así. Y me dices, vamos a poner la casaca de Morelos. ¿Te acuerdas de ese? Y bueno, otra historia, ¿no? Ubicar la casaca. De José María Morelos y Pavón. Ajá. Su traje de militar. Sí. Yo tenía muy poquito tiempo de haber llegado al museo y entonces ahí vi el muy lindo Héctor Saldívar, compañero del depósito de colecciones. Le dije, dedícame por favor, un día. Y nada más enséñame lo que hay en el depósito. Un día nada más, así, rápido, no me entretengo, nada más quiero saber más o menos qué hay. Entonces, abriendo gavetas, había una pieza espléndida que es, ahora sabemos que es el pendón, el dosel que acompaña a la silla presidencial de Juárez. En ese momento no sabíamos qué era. Entonces yo lo único que pude ponerle de qué era un pendón. ¿Por qué? Porque pende. Sí, claro, porque está colgado. ¿Qué es un pendón? No sabíamos qué más era. Después tenemos el pendón, se exhibió la pieza en Águila Real, símbolo vivo de México. Voy a una charla con Daniel Escorza, el investigador de fotografía, el maravilloso investigador de fotografía, y él presenta una fotografía de 1914 donde sale sale Carranza en Palacio Nacional, y atrás veo la fotografía y está el pendón, y medio se asoma la silla presidencial de Juárez. Entonces digo, a ver, ¿cómo está eso? Y lo horrible es que era el último día de trabajo de un diciembre, y yo tenía y ya empezaban las vacaciones. Entonces se me hicieron largas las vacaciones para llegar al trabajo y preguntarle a María Esther, compañera del depósito de colecciones, Gámez, y decirle, oye, ¿hay una pieza o hay más piezas que tengan la misma manufactura de la silla? Ella es restauradora, entonces sabe de materiales. Y me dice, hay unas cortinas, pero son museográficas. A ver, enséñame. No, son muy grandes. Enséñame un cachito. Entonces, son 11 metros. Extendidas son 11 metros. Y me enseñó un cachito y le dije, por favor, hay que verla completa. Y es cuando digo, uno no puede hacer el trabajo solo en un museo, ¿no? Entonces se limpió patio de cañones y museografía, apoyado con museografía y depósitos, sacaron esa espléndida pieza que son los laterales de la silla presidencial. Pesadísimos, por otro lado. Y bordada, con entorchado de plata, una cosa espectacular. Y fíjate, lo teníamos guardado como si fuera museográfico. Sí. Claro, se conservó, pero se conservó por ignorancia. No se conservó porque sabemos qué es. Sí. Eso, tengo siempre esta imagen que platicaban, que se platica de que alguien se siente muy pobre en su casa. Y no sabe que no es pobre porque abajo en su suelo hay piedras preciosas y diamantes. Pues eso nos pasa. Sí, pero puede ser también como el cantar de los nivelungos, se nos puede aparecer algo que no esté bien. Pero quiero decir una cosa, el hecho de que lo guardemos por ignorancia ciertamente es mea culpa porque tiene que ver con un sentido de la historia y que me parece que en los años que llevas en la curaduría y los que todavía te faltan, la asociación con historiadores de estudios históricos como Rosa Casanova y quizá con otros. A mí me ha tocado ver con Alejandro Ramírez, el jefe del depósito, que llegue gente de universidades y etcétera, y de repente descubren que nuestra colección de indumentaria femenina es la más importante de un museo latinoamericano. O descubren que lo que tú nos decías, lo de los relojes. Y entonces, sin querer, lo que estamos dejando de lado es lo que antes estaba importante, que era pensar que las batallas y la parte militar era el motor de la historia. Y ahora eso ya está guardado y hemos buscado esto.
Y estas piezas del mobiliario presidencial de Juárez se están volviendo a ubicar y limpiando porque las vamos a exhibir. Ujú. Tienes que hacer ese escrito. Ujú. Estás comprometida Sí. al aire. Y yo pienso que uno va encontrando las cosas también porque se van juntando otras circunstancias que nos ayudan a entender el objeto. Mucho del por qué está el libro sobre sillas presidenciales es porque pude ver el material con Leonardo y entonces tenía yo ya material donde aparecen las sillas, entonces ya las he visto, pues sí, estaban, las van a ver aquí exhibidas en el museo, entonces también mucho de eso es que pudimos rescatar el archivo fotográfico, entonces aquí también muchas gracias a todos los responsables de archivos, del INA y de otras instituciones como la del Politécnico que me abrieron las puertas para el trabajo de este libro, de archivos fotográficos y archivos documentales. Entonces, fue muy, muy importante. Y también fue muy importante el trabajo que pudimos realizar con Palacio Nacional, antes de pandemia y después de pandemia, que fue el registro de la colección de Palacio Nacional, en donde pude entender que era una silla presidencial. Claro. Y que era una silla, que en un sillón. Entonces, meterme a esas cosas, como una silla, lo que ya nos habían dicho en semiótica, de que los espacios están regulados y tienen un lenguaje y que lo norman. Entonces eso lo vimos lo pude ver muy claramente en Palacio Nacional. Y lo explicas en este libro. En este libro explicas los signos de cada presidente, por qué cada presidente buscó que su silla sea de un modo o de otro. Y ahora, con la tecnología podemos recuperar muchas cosas. Por ejemplo, la silla que está en el Museo de Oaxaca, que es del Museo Nacional de Historia, pero se puede hacer ya una réplica en computadora, en física, Sí. y entonces en realidad el Museo de Oaxaca no perderá nada si muestra la réplica en lugar de la original, y la original regresa a su colección inicial. Y entonces el trabajo que estás haciendo es como si hubiéramos tenido una amnesia de 30 o 40 años, y de repente empiezas a recuperar El árbol genealógico, Sí. todo, sí. Y entonces tenemos que hacer una autocrítica, porque sin perder lo que somos, que es ser historiadores de mentalidades, de historia social, de historia política, etcétera, sin perder eso, regresar a la lectura de los objetos y a valorar los objetos. De los objetos, de los espacios y de la gente. Exacto. Y mucho de la gente, que también eso... De sus criterios para seleccionar. Sí, y también llega el momento de vértigo con algunos documentos porque se da uno cuenta la importancia de las decisiones que se toman. Y dice uno, ay... A ver, dame ejemplos. El decidir reestructurar el museo y tirar muchos mobiliarios y decidir esto se va a la basura, esto no importa. Y entonces esa decisión fractura cosas. Fracturó en gran medida. Ha tenido varias reestructuraciones el castillo. Sí, esta creo que fue la de los 2000, fracturó en gran medida la memoria. También la del 64, Sí, perdóname. exactamente, sí. Porque con eso nace el Museo Nacional Sí. del Virreinato. Sí, y muchas colecciones sí, se dispersan sí. y no sabemos. Sí. Porque se dispersaron Sí. sin tener el hilo conductor. Sí. Porque nos ganaba Sí. el tiempo político. Sí. Sí. Que llegas a un punto también importante de los museos. Por eso también es importante lo que generan de documentos. Porque la mayoría de la memoria o del quehacer en un museo es ágrafo. Nuestros museógrafos no escriben, nuestros arquitectos no escriben, los restauradores tampoco escriben. Entonces, nos quedamos con muy poco para entender la historia de los museos porque son ágrafas, bien difícil hacerlos que escriban. Entonces, la documentación que genera esencialmente el área de la dirección y la administración es fundamental. Sí, claro. Y además, fíjate, Radio INA es una memoria. Tiene centenares de entrevistas de gente de las distintas áreas del instituto, y de esas muy pocas son del área administrativa.
Así que ya tiene aquí tarea Sí, es Gaby importantísimo. Marentes y Aldo Morales para que armemos Sí. una memoria de cómo se ha tomado decisiones administrativas. Porque este es un instituto que cumplió 85 años. No es cualquier cosa. Y tampoco es cualquier cosa deshacerlo. Como todos y en otras partes del mundo tenemos problemas de presupuesto desde hace, a lo mejor desde que nació el instituto. Pero eso no quiere decir que nos vamos a morir, no está agónico. Entonces necesitamos recuperar todo lo que somos porque necesitamos enorgullecernos de eso. Y esto que dices de estar orgullosos es también entender que, al menos para mí es así en el museo. Todas las áreas son importantes. Todas. Al mismo nivel. Completamente. Yo lo repito, yo no puedo trabajar sin el área administrativa, sin los compañeros de limpieza, sin los compañeros de restauración, sin los compañeros de museografía, sin la gente de depósito. O sea, es un trabajo totalmente vertical, sin que, o sea, así funciona. Así podemos sacar las cosas. Más bien horizontal. Perdón, sí. Vertical, yo no, totalmente. me hice así los bigotes porque sí, soy director y lo perdón, vertical sí. me encanta. Yo soy mandón. Perdón, completamente. Pero en realidad Sí, es horizontal. Sí, completamente. Y Sí. entonces, y solo viéndola de esa manera es como podemos trabajar y entender el funcionamiento y cómo se han tomado las decisiones. Y es el resultado de lo que tenemos ahorita. Te puedo decir que el trabajo en un archivo, no es fácil porque tampoco siento que sea mi vocación. No, Sí. te cayó. Exactamente, y hay que aprender, pero hay muchas cosas que yo no hago. O sea, yo no voy a folear. No, mi letra es espantosa. No puedo, no voy a hacerlo. No voy a echar a perder el documento. No voy a llegar a clasificar fino. Organizo por los criterios de archivística, sí, pero tengo mis límites. Y admiro a la gente que se dedica a hacer eso y estudia para eso y son profesionales para eso. Entonces necesitamos ese perfil en el instituto. Al revisar los documentos veo que eso hace falta. En el instituto no está claro que necesitamos gente con licenciaturas, con maestrías, con doctorados de archivos, así, para que tengamos una memoria fina y más porque pienso que no, y eso te lo he escuchado a ti, sí me queda claro que no trabajamos para nosotros, ni para mi generación. Cierto. Sí te estoy entendiendo, trabajamos para otras generaciones que quizá ni las estamos viendo ahorita. No las vamos a ver. No. Entonces sí trabajamos para ellos. Entonces ese trabajo fino para que ellos puedan estudiar las colecciones, porque no me va a dar la vida para trabajar la colección de tecnología y armas. Es impresionante. Son muchos. O sea, ahorita estoy regresando a trabajar la colección de sellos y nada más estoy trabajando 100 sellos. Los del Segundo Imperio y los de marfil. Y me estoy llevando mucho tiempo. Entonces, estoy dejando 400 sellos afuera del estudio. Entonces, ese perfil sí le digo al instituto que lo necesita. Platícanos así rapidísimo, ¿qué son los sellos? Para son la empuñadura y las matrices. Estamos hablando de una pieza que tiene un grabado. Sí. Que generalmente en metal. Sí, que va a servir el metal si es para tinta o si va a ser impreso en un cliché que va a forzar el documento para que quede grabado sin tinta, o pueden ser estas piezas de matrices de piedras o metal o plata para lacrar. Para lacrar, sí. Sí. Anillos, etcétera, sí. Entonces, tenemos... ¿Por qué? Sí. Porque los sellos son la identidad del que se está haciendo responsable. Sí, entonces, los que hay en el castillo son sellos escogidos por dos criterios. Uno por quien lo tuvo y otro por los materiales que están hechos, en general artísticos. Sí. Eso es lo que te toca a ti. Y por eso 100 sellos es un mundo de sellos. No se trata de llegar y... No, a ver, tenemos pensado en un momento dado hacer una exposición sobre grabado. Bueno, los sellos los hace un grabador.
las monedas, las medallas. Sí. Es un mundo. Y entonces agarrar los sellos es agarrar además una parte del mundo que no hemos estudiado. Que en este caso yo diría, bueno, me toca y contenta de trabajar los sellos, aunque yo diría que la colección de sellos debería estar en la colección de numismática. Claro. Sí. Y le he dicho al compañero responsable de Numismática, Juan Manuel Blanco, oye, yo creo que te tocan a ti, pero bueno, vamos a trabajarlas. Pero sí, por esta división de las colecciones. Pero se puede arreglar eso. Sí. Eso Sí. va a ir a dar a numismática, no te preocupes. Lo que sí puedo decir es que en el caso de los archivos nos falta mucho todavía. Sí pienso que podemos seguir trabajando como vamos lento, pero vamos. Pero sí hace falta la asignación en todos los espacios del INAH, la asignación del espacio. De documentación. Sí hace falta el perfil de archivista, sí hace falta. Y desafortunadamente los archivos implican espacio y presupuesto. Sí, claro. Es algo que se tiene que hacer profesionalmente, no en el lugar 30 y tantos, sino tiene que pasar al lugar 3. Y algo que les puedo decir que es al instituto, que es una inversión que vale la pena, de veras. Yo vale te diría, la pena, vale, o sea, es... No, dilo híjole. como me lo estabas contando hace rato. Es urgente y es necesario. Sí, por favor. No es vale la pena, es o se hace Sí, por o favor. la institución está perdiendo su propia memoria, Sí. lo cual es tonto. Memoria de la institución y memoria de lo que custodia. Sí. Sí. Y visión a futuro. Fíjate que algún día tú y yo estábamos platicando sobre las ciudades invisibles de Italo Calvino. Ujú. Y decíamos que en Italo Calvino pone a Marco Polo explicándole a Kublai Khan que él es gobernante no solo de las ciudades que ve, también de la historia de las ciudades y de las ciudades que no ve. Entonces gobierna la historia, el presente y el futuro. Por eso es un emperador. Bueno, eso es el INAH. Gobierna nuestro pasado, pero también gobierna para adelante. Y nosotros estamos a la mitad de eso. Sí, sí, sí. Por eso es urgente, no es una petición de, ay, por favor, es o se hace o perdemos. Y se está perdiendo. Bueno. Talis, llegamos al final de la entrevista. No sabes qué rica estuvo. Muchas gracias por la entrevista. Danos algo de bibliografía tuya para que nuestro auditorio pueda leerte y sepa quién eres y lo que estás haciendo. Empezando por estos Pues empezando por los de este año, que es Sillas Presidenciales, Sillas y Doseles de Juárez Amadeo, que es restitución de su pasado. Memorias de un museo, que lo hice con Rosa Casanova. Tengo varios artículos en Gaceta de Museos, en las revistas, en publicaciones del INAH, principalmente sobre la figura esta que les mencioné al principio de inspectores de monumentos, también de análisis de fotografía, de colecciones, del periodo de la Constitución. Me gusta mucho la conformación de las instituciones, en este caso del INAH. Entonces, hemos publicado también en publicaciones en el extranjero, en Chile y en España, sobre el Museo Nacional de Artillería, que es el antecedente de la colección de armas en el museo. Eso lo pueden encontrar en Chile. También sobre colección de la plata, que también lo publicamos en España. Entonces, lo de relojes. Entonces, googlearon, pueden encontrarme en publicaciones del INAH y en extranjero. Están accesibles. Buscar Talía Montes Resinas, sí, en publicaciones del instituto. Sí. Pues déjenme nada más decirles que el de Memorias de un Museo, bueno, el de Sillas Presidenciales es una maravilla, porque es como descubre lo que habíamos perdido, que son la lectura de las sillas y los doseles desde Benito Juárez hasta cuando menos Madero. Y el otro, Memorias de un Museo, es un libro que se ha vuelto imprescindible. Que hiciste tú con Rosa Casanova es imprescindible porque es el que quiera saber lo que hacía el Museo Nacional de Historia y cómo se conformaron sus colecciones, tiene que ir a verlo. Pero además está la lista de los trabajadores, está todo. Y les va a interesar la sección de documentos que anexamos. Sí. Les va a interesar si quieren saber la historia del país y los museos. Está en esta
pequeña probadita. Sí, claro, para todos los que quieran estudiar museología en la escuela del INA o en la ENA, o sea, la ENCRIM o en la ENA, este va a ser un libro, te puedo decir, es un libro de texto. Pues no me queda más que darte las gracias, Thalis. A ti, Salvador, y a todo el equipo. Muchas gracias. Y entonces ya despedir el programa. A nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de Thalía Montes Resinas, historiadora del Museo Nacional de Historia. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión, a través de la Dirección de Producción Audiovisual, con Ana Galicia a la cabeza, y la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. La realización, Evanimaldo Morales, Aldo para todos los amigos. En la grabación y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.